Puede que el cine colombiano no sea el más exitoso de Latinoamérica, pero realmente su historia, como la de cualquier país, es bastante interesante, como cuando en 1915 el primer documental colombiano dirigido por el italiano Francesco Di Domenico estrenó el drama del 15 de octubre, pero debido a su temática, que hablaba de un asesinato, terminó siendo censurada por el gobierno de Colombia, congelando la recién nacida industria cinematográfica del país hasta 1922 con María, siendo el primer largometraje colombiano de la historia que, a pesar de su valor histórico, lamentablemente está perdido. O Bajo el cielo antioqueño de 1925, la película colombiana más antigua de la que aún quedan copias, aunque incompletas, que a pesar de ser realizada para las personas más importantes de la época, fue todo un éxito nacional. Y bueno, el cine colombiano también incursionó en el terror, aunque varias décadas después, así que en este video hablaré del cine de terror colombiano y cómo ese género en la actualidad ha evolucionado desde entonces. Antes de comenzar con ese video, quiero aclarar que descartaré películas y series para la televisión y solo me enfocaré en los largometrajes estrenados en el cine, así que ya dejemos de hablar y comencemos. La primera película de terror colombiana fue Funeral Siniestro de 1977, y hablar de esta película es también hablar del responsable de esta obra, Jairo Pinilla, el padre del terror y suspenso colombiano, ya que según en sus palabras él quería hacer algo que todavía nadie había hecho. Es por eso que escribió, dirigió y actuó en esa película, la cual fue todo un éxito en taquilla, durando en cartelera 3 meses. A pesar de su bajo presupuesto, Funeral Siniestro fue bien recibida por su narrativa y el uso de elementos sobrenaturales, algo que en su momento ningún cineasta colombiano se había atrevido a hacer. Tras el éxito de la primera película de Pinilla, en 1980 se estrena Área Maldita, película que incluía los temas del narcotráfico y las drogas, que a pesar del éxito que obtuvo la película, al verse hoy en día se notan mucho las limitaciones presupuestarias, y lo único que la vuelve interesante es por la poca seguridad al momento de realizar la película, ya que las serpientes, las cuales eran antagonistas, eran reales y las armas utilizadas por los narcos también lo eran, así que los actores como los miembros del staff tenían que agacharse cuando las armas eran accionadas, ya que las balas de salva no servían en las ametralladoras. Jairo Pinilla sabía que el terror y el suspenso eran lo que funcionaba en su carrera como director, y en 1982 estrena 27 horas con la muerte, una película que, a pesar de comenzar como un drama, empieza a tornarse oscura. Si bien la película es mejor que Área Maldita, no lo es tanto como Funeral Siniestro. Aún así, la película agotó entradas, y debo admitir que su final es uno de los mejores de la carrera de Pinilla. Ese mismo año se estrenó una de las películas más importantes del terror colombiano, Pura Sangre, película de crimen y horror dirigida por Luis Ospina. Ese filme inició el movimiento Caligud, y sin duda la trama es bastante oscura y realista, además de haber sido el primer largometraje que introdujo los temas del vampirismo en el cine de Colombia. Sin duda alguna, la mejor película de su tiempo. Ya en 1983, y con el movimiento Caligud presente, se estrena Carne de tu carne, dirigida por Carlos Mayolo. Esta película combina el horror, el drama y el misterio, y debo admitir que fue algo incómodo al verla debido al incluir los temas incestuosos. La película tiene un toque surrealista, pero no es que sea buena, sino que fue una de esas películas hechas para combatir la censura de aquella época. Ya en 1985, Jairo Pinilla regresa al género de terror con Extraña Regresión, pero siendo grabada en inglés. Lamentablemente, la película no gozó del éxito de sus trabajos anteriores, y los críticos ni siquiera la calificaron. Posiblemente la razón principal del fracaso de la película fue porque en los 80 el cine colombiano no era muy apoyado por las distribuidoras, y mucho menos las películas de terror. Así que obviamente Pinilla intentó internacionalizar su película, algo que obviamente no funcionó, haciendo que se alejara de la dirección de películas para enfocarse en dirigir cortometrajes y documentales por varios años. Como he dicho antes, Jairo Pinilla fue responsable de que el cine de terror en Colombia naciera, pero a pesar de que la mayoría de sus películas fueron exitosas, la crítica no las recibía de manera positiva, ya que criticaban la calidad de las mismas, burlándose de él y catalogándolo como el Ed Wood colombiano, aunque sus fanáticos lo habían considerado como el Stanley Kubrick colombiano. Lamentablemente, el terror colombiano desapareció a mediados de los 80, ya que el terror no era apoyado en el país por las casas productoras y distribuidoras. Esto debido a que la casa encargada de los fondos para el cine colombiano cerrase a principios de los 90, eso debido a lo corrupta que era su administración, dejando a Colombia sin películas de terror nacionales por más de 20 años. Aunque en 2001 el japonés Kiyotaka Tsurisaki nos entrega Orozco el Embalsamador, un documental que nos cuenta el trabajo de Froilán Orozco, en donde, a pesar de vivir en una de las zonas más peligrosas de Bogotá, sigue trabajando en ese lugar. A pesar de no ser de terror, ese documental es muy impactante, ya que muestra imágenes de cadáveres reales, y lo triste es que el protagonista Orozco murió durante la producción de ese documental. Años después, Juan Felipe Orozco estrena Al final del espectro del 2006, un thriller dramático que se centra en la agorafobia, aunque en su estreno la película fue recibida de manera mixta. Mientras que unos la catalogaron como cliché de película norteamericana, a otros realmente les gustó por el suspenso, aunque yo al verla debo admitir que en lo técnico realmente destaca, y es una película decente. Tras 5 años de no estrenarse ninguna película de terror o suspenso, el director Andrea Weiss nos entrega La cara oculta, un thriller potente en donde el romance y el misterio están bien trabajados, además de destacarse las actuaciones de Clara Lago y Martina García.
Visualmente la película es bastante buena y la narrativa está entre lo aceptable, ya que al ver el tráiler terminé viendo toda la película en 1 minuto y medio. Aún así, la película es toda una montaña rusa de emociones, además de haber obtenido un cierto éxito en taquilla como de crítica, ya que la India, Turquía y México versionaron esta película, pero la versión colombiana es la que más recomiendo. Ese mismo año se estrena Volver a Morir de Miguel Urrutia. Lo que puedo decir de esta película es que es un bucle de tiempo. Sinceramente la actuación de Andrea Montenegro es bastante buena, al igual que el manejo de cámara, pero el bajo presupuesto es notorio y de todos modos es muy repetitiva, que incluso fuera de Colombia pasó al mercado casero en vez de haber sido estrenada en los cines. Aún seguimos en 2011, pues ese mismo año se estrena El Páramo, dirigida por Jaime Osorio. La película es un punto medio, ya que tiene una atmósfera aterradora y una decente ambientación fantasmal, ya que mayormente genera tensión, pero lamentablemente se siente bastante larga, y el desarrollo de personajes es casi nulo, y a pesar de que se cataloga como de terror, es más un thriller psicológico. En 2012, Jairo Pinilla vuelve al terror con Paseo Funesto, película que toca los temas de la brujería y el vudú. Sé que dije que no incluiría películas que no fueron estrenadas en cines, pero la razón por la que nombro esta película es debido al regreso de Pinilla en la dirección de largometrajes, pero lamentablemente es sin duda una película con demasiadas fallas, desde lo técnico hasta lo interpretativo. En 2013 el terror colombiano vuelve a desaparecer, aunque en este año la película La Cabaña del Diablo se filma en Colombia, y en 2014 otra película estadounidense es grabada en el país, siendo Desde la Oscuridad, ambas películas estadounidenses hechas para los gringos, y ya. En 2016 el terror colombiano vuelve a las salas de cine con Saudó, Laberinto de Almas por Johnny Hendrix. Si bien la película es visualmente potente y con un buen uso de música, el guión es algo predecible y las actuaciones son bastante mediocres. Ese mismo año se estrena El Lamento, película que destaca no por ser una gran película, sino que su director Juan Camilo Pinzón se ha dedicado más a la comedia, y es bastante raro que haya dirigido una película bastante seria como esta. Regresando con El Lamento, la actuación de Humberto Zurita es la que más destaca, además de que la producción es bastante decente, pero realmente cae en el sinsentido, ya que su escritura flojea demasiado, eso debido a que Dago García no es alguien que sepa escribir guiones de terror, ya que su filmografía está repleta de películas cómicas de calidad cuestionable, pero no debo juzgarlo porque no digo que Latinoamérica esté yendo por un buen camino con la comedia. Después de algunos años, en 2019 se estrena Luz, Flor del Mal, la cual tiene una paleta de colores bastante hermosa y un buen sonido. También de ser de las películas colombianas con mayor distribución en festivales e incluir referencias a las obras de Alejandro Jodorowsky. Pero lamentablemente la película tiene horribles actuaciones, además de notarse mucho la influencia de La Bruja del 2015, sin decir que es una copia. Además, en serio, las películas con temática de fanatismo religioso ya no es nada impresionante que hace 20, 30 o 40 años. Y en 2021 se estrena en Colombia Llanto Maldito, basada en la leyenda de la Turumama, película que visualmente es bastante buena, pero no hay ninguna sorpresa, además de caer en lo predecible, en especial por la ausencia de giros. Ese filme no ofrece nada nuevo, aunque debo admitir que es un trabajo serio y decente, además de que me alegra que esta película se enfoque en el folclore del país. Y bueno chicos, eso ha sido un repaso de la historia del cine de terror colombiano. Debo admitir que desde los 70 hasta la actualidad Colombia nos ha demostrado que también hace películas de este género. La Tierra de Colón nos ha dado a increíbles directores como Sergio Cabrera, quien nos entregó Ilona llega con la lluvia y la estrategia del caracol, o también Víctor Gaviria con su tetralogía, Rodrigo de No Futuro, La Vendedora de Rosas, Sumas y Restas y La Mujer del Animal. Gracias por haberme acompañado en este video, viendo cómo el cine de terror colombiano ha cambiado durante el paso de los años. Si el video te ha gustado, regálame tu like y suscríbete, y no olvides comentar opinando lo que piensas del terror colombiano. Así que lo último que me queda por decir es: soy Kevin y hasta pronto.